Queridas hermanas y hermanos, si tuviéramos que decir en pocas palabras qué es el pecado, tendríamos que decir que todo aquello que destruye el bien, lo positivo, las relaciones maravillosas, la salud, todo aquello que destruye es pecado. Y como Dios ha permitido que el ser humano tenga libertad para actuar haciendo el bien o haciendo el mal, pues los malvados, ¿qué van a querer hacer? Destruir. Y por esta razón, en la Biblia encontramos varios pasajes como el de la primera lectura, donde el profeta siente cómo por hacer el bien, por hablar de la verdad, por increpar a la gente que está haciendo cosas negativas, lamentablemente se siente amenazado. Y muchos profetas incluso fueron martirizados por defender, por hacer el bien. De tal manera que si nosotros en algún momento sufrimos la maldad de alguien, no es porque Dios esté mandándonos un castigo, no es porque Dios esté haciendo la maldad contra nosotros, sino es por aquella gente que lamentablemente está cometiendo pecado. Como los narcotraficantes que envenenan a los jóvenes, como los sicarios que por dinero son capaces de quitar una vida, como los malos gobernantes que destruyen también el tejido social con la corrupción y otras cosas más. De tal manera que la palabra de Dios nos dice, lamentablemente, por consecuencia del pecado humano, existirá esto de muertes, daños, desapariciones, etc. Sin embargo, en el Evangelio de hoy Cristo nos dice, no tengan miedo a quienes pueden matar el cuerpo, sino a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Estas palabras me recuerdan una parte que narra un libro de la Biblia que se llama Libro de los Macabeos en dos partes. Este libro, que está en el Antiguo Testamento, nos habla de un líder de origen griego que quiso obligar a los judíos a dar culto a los ídolos y a cometer pecados. Cuando los macabeos se negaron a esta situación, varios hermanos y su madre fueron llevados ante este líder para ser torturados y finalmente asesinados brutalmente. Uno a uno, este líder tremendo les fue quitando la vida. Y antes de que mataran a uno de ellos, le dijo al líder, tú podrás quitarnos esta vida, la vida del cuerpo, pero no nos puedes quitar la vida que Dios nos da en el más allá. En cambio, tú morirás para siempre. Tanto el Evangelio como el libro de los Macabeos nos hacen ver que, no obstante el martirio que sufrieron varios héroes o santos, el dolor o la muerte no fueron su final, sino la trascendencia, la vida eterna en la presencia de Dios, a diferencia de muchos malvados que vivieron llenos de lujos y placeres, pero que no alcanzarán el gozo eterno. Una reflexión que nos hace pensar en cuántas personas ponen solo atención en la vida pasajera, en lo material, y descuidan su crecimiento espiritual. Alimentan su cuerpo varias veces al día, pero no alimentan su espíritu con la oración, la lectura de la Sagrada Escritura o la asistencia a la Santa Misa. Se preocupan de vestir su cuerpo con las mejores marcas y prendas de moda, pero no se visten de las virtudes que Dios nos da. Desarrollan su cuerpo en el gimnasio o lo embellecen con tratamientos, cremas o maquillaje, pero no se preocupan de embellecerse espiritualmente con las buenas obras. Como resultado, al final de su vida, tanto su cuerpo como su alma no gozarán de la vida eterna. Las lecturas de hoy también nos invitan a reflexionar sobre el miedo. El texto nos dice que no tengamos miedo, pero yo les pregunto a ustedes, niñas, niños, ¿de verdad es bueno no tener miedo?
A ver, levanten la mano los que piensen que es bueno no tener miedo. Ahora bájela. Ahora levanten la mano los que piensen que es bueno tener miedo. Pues en ambas situaciones levantaron las manos. Bien, mire, yo creo que el miedo no es malo, porque incluso Cristo tuvo miedo a que lo despeñaran en Nazaret y buscó la manera de huir de sus enemigos para continuar su misión. Pero no se trata de no tener miedo en general, sino más bien se trata de no tener un cierto tipo de miedo. Y ya vi que este niño hizo, ¿cómo? Que no le entiendo. Bueno, para que me entiendan, les comento lo que le sucedió a un joven que compró su primer auto. Como le costó mucho trabajo ahorrar para conseguirlo, inmediatamente le puso una alarma, pero cometió un grave error. El primer día puso la alarma tan sensible que sonaba a cada rato. Estaba ya a punto de dormirse, sonó porque pasaba un gato, sonó porque pasaba una persona, sonó porque pasaba una motocicleta, sonó porque estaban lavando el coche que estaba a un lado. Por cualquier pequeño movimiento sonaba, y ante esto, un poco desesperado por la sensibilidad de la alarma, ¿qué es lo que hizo? Decidió ponerla con el menor nivel de sensibilidad. ¿Cuál fue el resultado? Que al día siguiente ya no encontró su coche porque se lo habían robado. Esto nos enseña que el mejor nivel de una alarma debe de ser intermedio, moderado, pues lo mismo sucede con el miedo. No podemos tener un miedo excesivo, pero tampoco debemos de dejar de tener miedo. El miedo nos ayuda, por ejemplo, a no consumir un alimento que huele mal. Nos ayuda a mirar a los lados cuando cruzamos una calle porque tenemos miedo a que nos atropellen. Nos ayuda a no caminar por zonas peligrosas, etc. El miedo, en forma correcta, nos protege. Y en este sentido, la Biblia nos enseña a tener el temor de Dios, que más que otra cosa nos hace tener miedo ¿a qué? A perder a Dios, tener miedo a perder su amor, tener miedo a caer en el mal, como debe de tener miedo el esposo con la esposa, tener miedo de que la esposa deje de quererlo, tener miedo de que la esposa ya no tenga una buena relación con él, y ante ese miedo, ¿qué hace? Es apapachador, la consiente, no olvida de los pequeños detalles. Si no tuviéramos miedo a perder la vida, si no tuviéramos miedo a perder nuestras pertenencias, actuaríamos en una forma irresponsable. Pero en exceso, ahí sí, el miedo es malo. Una historia de la mitología griega nos habla de un personaje que era terriblemente feo, con víboras como cabellos y una mirada penetrante. Se trataba de la Medusa. La mitología dice que cuando alguien la veía, ¡pum!, se quedaba convertido en piedra. Lo que en realidad esta historia nos quiere decir es que el miedo es capaz de paralizar a las personas. Cuando tenemos miedo a algo, nos quedamos como piedras pensando que no podemos hacer nada ante los retos o proyectos, sino aceptar nuestra tragedia. Por eso, el miedo es el peor enemigo para enfrentar los problemas. ¿Cuántos de nosotros, por miedo, hemos dejado de tomar las acciones adecuadas? Por miedo a no poder terminar una carrera, hay jóvenes que la dejan a medias. Por miedo a fracasar en una relación, hay personas que se quedaron solas. Por miedo a que los hijos se vayan a enojar, hay padres que no les ponen límites. Por miedo a que la pareja se enoje, no le echan en cara sus infidelidades. Por miedo a fracasar, hay quienes no se animan a incursionar en el mundo de las artes, de la pintura, la escultura, el canto, el teatro. En la mitología griega que les estoy comentando sobre la Medusa, un héroe llamado Perseo no se dejó llevar por el miedo y fue capaz de cortarle la cabeza a la Medusa con éxito. Y de la sangre de aquel monstruo
¿qué creen que surgió? Un hermosísimo caballo blanco con alas al que conocemos con el nombre de Pegaso, y que Perseo convirtió a este animal en su corcel. Fíjense, en lugar de quedarse convertido en piedra, Pegaso se pudo elevar a los cielos, pudo viajar a lugares increíbles. Cuando uno no tiene miedo, es capaz de hacer este tipo de cosas. Cuando a mí me preguntan, oiga, ¿no le da miedo ponerse en público para dar una conferencia? O cuando sale en una entrevista, o actuando en alguna novela, obra, o alguna cosa como MasterChef. Y la respuesta es claro que sí. Siempre aparece el miedo ante este tipo de cosas. Pero también se aprende a dominar el miedo tomando en cuenta nuestras fortalezas, tomando en cuenta más nuestras fortalezas que nuestras debilidades. Quien toma más en cuenta sus debilidades que sus fortalezas, habilidades o conocimientos, se está metiendo solo el pie para caerse. Por el contrario, cuando sabemos que también contamos con la ayuda de Dios, el miedo se hace menor y llega a desaparecer. Hoy hemos escuchado que Cristo nos dice, no tengan miedo. Es otra manera de decir, tengan fe. Y la misma idea la podemos encontrar en varios textos de los evangelios. El día de la Anunciación, el ángel le dijo a María, no temas María, pues Dios te ha concedido su favor. A los pastores que cuidaban sus rebaños cerca de Belén, se les dijo, no teman, les anuncio una gran alegría. En el lago de Genezaret, Jesús dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando los discípulos estaban en medio de alguna tempestad, Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Fíjense, y si estas palabras las ponemos en positivo, son una invitación a tener fe en Jesús, que se encarna, que trae una buena noticia, que nos prepara para la misión y que siempre está con nosotros. Por eso esta imagen de el Señor de la Misericordia es hermosísima, porque abajo ¿qué tiene? La frase que dice, yo confío en ti. Y si yo confío en Jesús, ¿qué significa? Que le estoy diciendo al miedo que no. Jesús reconoce la situación en la que se encuentra, sabe lo que les espera a sus discípulos. Por eso les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Los odiarán por mi causa. Pero Jesús tiene fe. Una fe que quiere compartir con sus discípulos. Por eso les dice, no teman, no tengan miedo. Jesús invita a no tener miedo de anunciar el Evangelio a plena luz del día, a tener fe en Dios Padre, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y siempre está con nosotros. En estos tiempos de tanta injusticia, corrupción, violencia, Jesús nos dice una y otra vez, no temas, que es otra manera de decir, ten fe. Pidámosle que aumente nuestra fe para que podamos enfrentar con valentía las pruebas y los retos de cada día. Y para terminar, niños, vean la gran diferencia de miedo o fe y confianza. ¡Ay! Penalti y me toca chutar. ¡Ay! Soy el jugador que va a chutar. Soy Messi, soy Ronaldo, soy... no me acuerdo cuál más. Y tengo que chutar. Y voy a chutar con miedo, con las piernas así. Pues no. En cambio, si estoy seguro de mí mismo, aunque el portero se ponga abusado y pueda detener la pelota, yo habré chutado un buen tiro, como se dice popularmente. Así que niños, confiando en Dios, no hay que tener miedo. A ver, digan, confío en ti.